Buenos días a todos, bienvenidos a su clase de Derecho Civil 3. En su semana 16, quiere decir que es la última semana de clases de Derecho Civil de este semestre y ustedes están preparados para su examen final. El tema que vamos a trabajar para cerrar el semestre es la rescisión y nulidad de la partición. El objetivo de este tema es que ustedes como estudiantes reconozcan e identifiquen las figuras de la rescisión y la nulidad de la partición, así como la legislación aplicable a dichas figuras. Para poder entrar en materia, tenemos que tener unas nociones sobre la ineficacia de la partición. La partición de la herencia, que es algo de lo que hemos estado venido hablando en las últimas clases, nos dice que debe realizarse con todos los elementos que exige la ley para dicho acto. Además, no debe vulnerar los intereses y derechos de los coherederos y o terceras personas. De lo contrario, la partición no surtirá efectos. La ineficacia de la partición puede darse por distintos ámbitos y causas, ya sea por los actos mortis causa, es decir, si la partición la efectuó el causante en el testamento, o los negocios intervivos, que es cuando el grupo de los llamados a heredar realizan la partición por un convenio realizado entre ellos mismos. Dicha ineficacia se refiere simplemente a la nulidad o a la rescisión de la partición y no existe una normativa especial. Si ustedes buscan en su Código Civil y le dan 1000 vueltas, incluso doctrinariamente hablando, si ustedes buscan elementos para entender la rescisión y la nulidad de la partición, va a ser muy difícil que lo encuentren doctrinariamente hablando. Porque una vez que ustedes se lean todo su libro del Código Civil, el libro referente, hablo precisamente de la sucesión, se van a dar cuenta que son 3-4 artículos lo que se refieren, 2-3 artículos los que se refieren a la rescisión. Pero porque la rescisión es tomada desde el punto de vista legal como la rescisión, nulidad, anulación y anulabilidad de los negocios jurídicos en general. Por lo tanto, no van a encontrar un fundamento mayoritario que apoye el poco contenido doctrinario a través de la legislación, más que en el libro 5 del Código Civil cuando hablamos de las obligaciones en general. No estoy hablando también de los contratos en particular, ¿verdad? Porque el libro 5 se divide en 2, pero es ahí donde nosotros empezamos a ver la figura de la nulidad, de la anulabilidad y de la rescisión, cuando entendemos a qué se refiere, y se los adelanto para que sepan a dónde irse y comprender estas figuras. La nulidad. ¿Qué es la nulidad y la rescisión? La nulidad resulta de la falta de condiciones necesarias y relativas de un acto jurídico. Y la rescisión también es una forma de ineficacia jurídica de un acto o contrato que se encuentra pendiente de cumplimiento y puede ser por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que indica la ley. Se refiere que el propio vicio que tiene el negocio jurídico, el propio impedimento que tiene el negocio jurídico, hace que el mismo sea nulo, que nunca nazca a la vida jurídica. Pero también puede hacer este vicio, este defecto que adolece el negocio jurídico, que termine con una rescisión de dicho negocio jurídico una vez después de que éste nació a la vida. Y esta rescisión puede ser por voluntad propia, porque nos dimos cuenta del vicio, o puede ser dictaminada por un juez. Sin embargo, se puede establecer que como no existe una normativa especial sobre el tema, se aplicará supletoriamente cuando la partición de la comunidad hereditaria tenga la naturaleza de un contrato. ¿A qué nos referimos? Que la nulidad y la rescisión, cuando tenga la naturaleza de un contrato en el que las partes hayan estado de acuerdo, puede utilizar la figura de esta nulidad y de esta rescisión para la aplicación de la partición de bienes.
Es decir, cuando no sea realizada por el causante o por el nombrado por él, lo establecido para la impugnabilidad e invalidez de los actos jurídicos, ya que la partición como convenio está sujeta a reglas generales de los contratos en cuanto a validez, nulidad, rescisión, por lo que todo acuerdo de partición debe de observar los elementos esenciales de eficacia de un contrato. Literalmente decía esto. ¿Cómo lo debemos nosotros comprender? Que para que nosotros apliquemos a las figuras de la nulidad y de la rescisión, el negocio jurídico tuvo que haberse determinado como un contrato. Y si estamos hablando de la partición de bienes, la masa hereditaria que tenemos, que debe de ser dividida dentro de un conglomerado llamados a heredar, tienen que llegar a acuerdos similares a los que se llega dentro de un contrato, aunque los acuerdos no se hagan por escritos como se están haciendo en un contrato, pero son acuerdos verbales que deben de cumplirse y respetarse. Por lo tanto, cuando hay un incumplimiento de las disposiciones de este acuerdo verbal, como que se hubieran hecho en un contrato, estamos recayendo en un vicio del negocio jurídico. Al igual que en un contrato, cuando hay un vicio del negocio jurídico, procede la nulidad o procede la rescisión, ¿sí? Podemos decir que por incumplimiento de una de las bases o de una de las cláusulas establecidas en un contrato escrito, nos concedemos o nos reservamos a nosotros mismos el derecho en la última cláusula de rescindir ese contrato por incumplimiento de todo lo anterior o por simplemente convenir a los intereses de tal o cual cosa. Lo mismo sucede con un contrato verbal, cuando hay un grupo de herederos llamados a una masa hereditaria en común. Si nosotros acordamos de forma verbal estar de acuerdo en las condiciones en que se va a hacer la partición y al momento de realizarse la partición, nosotros mismos incumplimos las condiciones que pusimos, estamos causándole un vicio al negocio jurídico, y ese vicio lo hace susceptible de serle aplicada una nulidad o una rescisión. Al respecto, como elementos fundamentales que existen en todo contrato se encuentran el consentimiento y el objeto, y como elementos de validez se encuentran la capacidad, la observancia de formalidades, la ausencia de vicios del consentimiento y la licitud en el objeto, motivo, fin del contrato. Todos estos elementos son los que nosotros debemos de observar en un contrato, y una vez que nos percatemos de que existe la ausencia de uno de estos elementos, sea por un error natural o sea por un vicio, nosotros podemos solicitar la nulidad y la rescisión de dicho contrato escrito, contrato verbal. Sobre todo cuando este vicio sea un vicio del consentimiento que induce a error a las partes y que puede repercutir de forma temporal o permanente en la afectación de sus derechos patrimoniales. Es en este momento en que la esfera de lo jurídico se ve totalmente tocada por este vicio que hace que la nulidad sea necesaria y sea declarada. Cuando el contrato ya está surtiendo efectos jurídicos, pues de inmediato puede aplicarse la rescisión del mismo. La partición puede carecer de eficacia, nos dice, es decir, que puede ser impugnada por la nulidad y la rescisión. A esta conclusión se llega después de que si nosotros no nos dimos cuenta del error, del vicio, del dolo que hubo en tal o cual caso previo a la partición de la misma, y la partición es dada, esta partición carece de eficacia en el momento en que se contextualiza que adolece de un vicio y por lo tanto es impugnada de nulidad o rescisión y las cosas vuelven al estado normal en las que se encontraban para proceder en adelante a partir de donde fue encontrado el vicio que imposibilite la conclusión del negocio jurídico. En cuanto a la nulidad, nos dice que esta acontece si se ha incurrido en hechos contrarios u omisiones a la ley para la realización de un acto o negocio jurídico. ¿Por qué razón? Porque todo negocio que haya partido, todo negocio jurídico, valga la aclaración, ¿verdad? Todo negocio jurídico que haya partido y que tenga como base un acto contrario a la ley,
es un negocio nulo, jamás van a ser a la vida jurídica. Entonces ahí procede la nulidad. La nulidad puede ser absoluta y puede ser relativa. En cuanto a la absoluta, se entiende que existe cuando su objeto es contrario al orden público, contrario a las leyes prohibitivas expresas o por la ausencia o no concurrencia de requisitos esenciales exigidos para su existencia y cuyas características son que puede y debe ser declarada de oficio ante el juez. O sea, la nulidad no puede decir que yo considero nulo o un negocio jurídico, lo puedo decir, pero no tengo la facultad para sostenerlo y plasmarlo dentro de un documento. Esto tiene que ser una decisión judicial. Puede pedirse por la Procuraduría o juez de oficio o por todo aquel que tiene interés, tales como los contadores, terceros interesados. No son revalidables los actos impugnados. Todas las personas que tengan interés pueden pedir la nulidad ante la autoridad correspondiente, de tal forma que haya un pronunciamiento judicial que dictamine la nulidad en un caso concreto, sobre todo cuando en una partición de bienes se vean afectados los intereses de terceros. En virtud de todo lo indicado, el Código Civil guatemalteco regula en los artículos, específicamente en el 1122, un supuesto típico de nulidad. En el apartado específico sobre nulidad y rescisión de la partición, el Código nos dice: la partición hecha con heredero falso es nula en cuanto tenga relación con él y en cuanto su personalidad perjudique a los otros interesados. La misma ley nos está ejemplificando cuando se da la nulidad en una partición, porque el acto que le dio origen al negocio jurídico, que era la partición, fue nulo desde un principio. La ley no puede sustentar ningún precepto cuando el fundamento de este precepto es algo nulo. Jamás van a ser a la vida jurídica. Por eso no existe la anulabilidad en este caso, sino la nulidad, que son dos cosas diferentes. Para comprender y poder nosotros tener un más amplio margen de comprensión de la nulidad y la rescisión de la partición de los bienes, tenemos el Código Civil está bastante bien fundamentado en cuanto a los temas relacionados con esto, y los trata del artículo 1118 a 1123 y normándose específicamente sobre los siguientes casos. La rescisión de particiones extrajudiciales. Recordemos que no todas las particiones son a través de un juez. Hay particiones extrajudiciales que pueden realizarse ante un notario y de común acuerdo por las partes. La rescisión de particiones judiciales, que es así, están ventiladas ante un juez. La partición anulable. La partición nula, que era lo que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? Que la anulable es aquella que sí nace a la vida jurídica, pero adolece de algún vicio y por lo tanto se procede a la anulación de la misma. Y la nula es la que se creó sobre un supuesto falso que no puede ser permitido por la ley, por lo tanto jamás nace a la vida jurídica y es nula ipso iure, ¿verdad? No va ni siquiera a nacer a la vida jurídica. Y la partición suplementaria, que son los títulos principales que contempla el Código Civil. Con esto terminamos entonces la rescisión y nulidad de la partición de bienes y hacemos las 3 preguntas de costumbre que ya para que ustedes repasen y estén preparados para su examen final. La primera pregunta nos indica: ¿en qué se traduce la ineficacia de la partición? Cuando hay ineficacia en la partición de los bienes, definitivamente va a recaer en algo. ¿En qué se traduce esto? Recordando también lo que es la nulidad y lo que es la anulabilidad que acabamos de explicar, tienen que identificar qué es la nulidad y por qué se da la misma, por qué se da la nulidad. Y por último, dice que existe cuando su objeto es contrario al orden público, contrario a las leyes prohibitivas expresas o por la ausencia o no concurrencia
de requisitos esenciales exigidos para su existencia. ¿Qué es? ¿Cuándo existe? ¿O qué es lo que existe cuando se dan toda esa serie de elementos o presupuestos jurídicos? Con esto finalizamos la clase número 16 y por ende finalizamos lo que estaba programado para ustedes en este semestre. Espero que haya sido provechoso para ustedes y les deseo éxitos. Nos vemos en los exámenes finales, primeramente Dios. Buena tarde.